Buenas noches, hermanos, sean todos muy bienvenidos. Rezamos esta Santa Misa en acción de gracias a la Virgen de Cacupé, San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, María Auxiliadora, Virgen de la Medalla Milagrosa, Santa Rosa, Virgen de Guadalupe, San Miguel, María Rosa Mística, Virgen de las Mercedes, San Ramón, San Roque, Divino Niño Jesús, San Cayetano, Jesús de la Divina Misericordia, por los cumpleaños de Sara, Lourdes, Mélida y Diana Paola, en petición de gracias por el trabajo de Andrea Carolina y Karim, por la venta de una propiedad, por los exámenes de Andrea, por la salud física y espiritual de Dulce Paloma Araceli, Alexa Victoria, Paula Raquel, Iván, Carolina, familia Ojeda Vallejos, Jessica, Julio César, Guillermo Federico, Marcos, José Manuel, Ana, Mercedes, Lorena, familia Cano Encina, familia Encina Benítez, familia Torales Valdés, Alex, familia Torales Domínguez, familia Valdés Gómez, Calixto Miguel, familia López Rojas, Ezequiel y familia, Esther y familia, Sara, Pablina, Gloria Esperanza, Elda, familia Pérez Macián, familia Espinosa Macián, Marco Antonio, Erice Dorie, Emily, Zuni, familia Venegas López, familia Venegas Benítez, Rafaela, Celina, Óscar, Rogelio, Celino, familia Marecos Estigarribia, Lidia, Nilda, Lourdes y Rubén. Por nuestros hermanos difuntos, Padre Carlos Ein, Padre José Sanardini, Jorge, Isabel, Epifania Ramona, Carmen Noemí, Víctor Hugo Maximilian, Hugo Nicolás Expedito, María Antonia, Edgar Herminio, Simeón, Montserrat, Estefana, Custodia, Cirlio, Jerónima, Antonio, Jacinto, Leonardo, Francisco, Romilio, Celso, Nelly, Ana, Domingo, Verónica, Raquel, Matilde, Celsa, Patrocinio, José Rogelio, Teodolina, Javier, Gustavo, Carlos, Rufina, Hugo, Mirta de Jesús, Pedro Emiliano, Librada, Julia, Cristian, Leónida, Mónica Elizabeth, Damián, Víctor, Eligio, Acela, Pablo, Carmen Eloísa, Úrsula, Eusebia, Augusto Germán, Guadalupe, Concepción, Luis Antonio, Leandro, Hugo, Virilo, Hilaria, Mauricio, Pedro Ramón, Marciano, Florencio Enrique, Nimio Julián, Isabel, Crispiniana, Enrique, Mario, Natividad, Blanca Inés, Lucía, Fernando, Felipe Benicio, Luis Alberto, Pablo, Meliano, Hugo René y Jorge Vidal. Por los angelitos José María, Solariel, Bryce, Jorge Mauricio, Aida y Clara. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta celebración litúrgica, tanto quienes nos acompañan aquí en la capilla como quienes nos siguen en directo a través del canal Ñandeyara Ñee. Hoy el Evangelio nos presenta la pregunta que Jesús hace a sus discípulos. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Que esta celebración nos ayude a renovar nuestra propia confesión de fe en Cristo, piedra angular de nuestra vida. Con esta disposición de corazón, comencemos nuestra celebración cantando. Nos ponemos de pie. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo.
Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía rezando siempre por nuestras intenciones. Especialmente hoy también quiero recordar por una familia que pidió oraciones, recordando a su ser querido, el doctor Arnaldo Lefebvre. Recuerdan su aniversario de fallecimiento. Pidamos también por su eterno descanso y por todos nuestros seres queridos que hemos presentado en nuestras intenciones. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. El profeta Isaías nos habla de las llaves de la casa de David, entregadas como signo de autoridad y confianza. El Salmo nos invita a dar gracias al Señor, cuyo amor es eterno, y San Pablo en la carta a los Romanos nos recuerda la profundidad insondable de la sabiduría de Dios. Escuchemos esta palabra que nos prepara para el anuncio de las llaves del reino en el Evangelio. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor a Segná, el mayordomo de palacio. Yo te derribaré de tu sitial y te destituiré de tu cargo. Y aquel día llamaré a mi servidor Eliaquín, hijo de Hilquías, lo vestiré con tu túnica, lo ceñaré con tu faja, pondré tus poderes en su mano, y él será un padre para todos los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo clavaré como una estaca en un sitio firme, y será un trono de gloria para la casa de su Padre. Palabra de Dios. Tu amor es eterno, Señor. Tu amor es eterno, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre. Tu amor es eterno, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Tu amor es eterno, Señor. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso desde lejos. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Tu amor es eterno, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué insondables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos. ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga derecho a ser retribuido? Porque todo viene de Él, ha sido hecho por Él y es para Él. A Él sea la gloria eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos, vamos a reflexionar. Muy bien, buenas noches a todos. Entonces estamos ya en este 21º domingo del tiempo ordinario y por eso es que la pregunta de Jesús, que es bien clave, importante para cada uno de nosotros, cuando primero pregunta en forma general, ¿qué dice la gente? ¿Cuál es el impacto de la presencia de Jesús? Un Jesús que según San Marcos, toda esa primera parte, hace muchos milagros. Y entonces, claro, la gente le sigue. Muchas veces es como cuando, ¿verdad?, hacemos alguna farra, fiesta, cualquier cosa gratis mía, la gente ya baiteo yo, bebé, yo, entero betea hoy. Pero después, aquí cuando llegamos justamente en este momento de la pregunta en que Jesús nos hace un cuestionamiento, pero un cuestionamiento para dar una respuesta personal. Y entonces, después de que ustedes me digan quién dice la gente que soy yo, etc., ahora lo que quiero saber, y ustedes, ahí está. Es decir, cada uno de nosotros, ¿qué respuesta hoy da del Señor? De todo lo que ya fuimos celebrando, desde el primer domingo de Adviento, la propia encarnación, un Dios que nos acompaña, un Dios que camina con nosotros, pero que ahora nos
exige una responsabilidad y muy grande. Y por eso nos pregunta, ¿quién soy yo verdaderamente para vos? Bueno, esta es la primera pregunta que tiene que hacernos entender los otros elementos que nos presentan hoy la palabra de Dios. Esa primera lectura, aquí desde Isaías, es el profeta que recibe de parte del Señor y le dice, te vas a ir ahí junto a este mayordomo del palacio, te vas a ir al palacio de la república. En aquel tiempo no había república, era monarquía, ¿verdad? Del rey. Te vas a ir ahí al palacio y le vas a decir, de cargo y fuera, porque no has cumplido o no estás cumpliendo como tiene que ser lo que yo te pedí que hagas. Y le voy a traer aquí a Eliaquín, es el que va a asumir desde ahora tu puesto, le manda decir el Señor. Pero es interesante, ¿verdad? Porque lo que el Señor con esta reflexión nos está haciendo pensar y reflexionar y entender su palabra es que todo poder en realidad proviene del Señor. Y eso lo volvemos a encontrar, tanto en la primera lectura como en el Evangelio. Por eso que después de que Pedro dice, tú eres el verdadero capo, Dejina, de la Mesías, de la Ñandeyarajina. Entonces el Señor ahí le da el poder y eso está significado con la llave. Y eso es lo que le entrega. Yo te daré las llaves del reino. Esto es muy importante porque en realidad el Señor hoy nos invita a entender que cada uno de nosotros tenemos una llave que el Señor nos ha entregado. Toditos. Toditos de cierta manera somos encargados de la construcción del reino de Dios. Como dicen otros pasajes, ¿verdad? También de la palabra de Dios, los famosos talentos. A uno le da 5 talentos, al otro le da 2, al otro le da 1. Pero cada uno tiene talentos y sobre esos talentos, esas son las llaves con las que nosotros vamos a abrir o vamos a cerrar el mundo. Vamos a abrir o vamos a cerrar las posibilidades de los demás. Entonces, si cada uno tiene la llave, entonces tiene que pensar, a ver, ¿qué llave me ha dado a mí? Y ahí está. Ese es el talento que te dio el Señor, o mejor dicho, también podemos decir, esa es la vocación que el Señor te regaló. Si vos sos mamá, si vos sos papá, si vos sos sacerdote, si vos sos el obispo, si vos sos el papa, si vos sos un empresario, si vos sos encargado, no sé, aunque encargado de cuidar coches, pero oye, me vende la llave, ¿entendiste? O sea, siempre hay una responsabilidad que el Señor nos otorga y cómo nosotros la cuidamos, o cómo nosotros la utilizamos, mejor dicho, esa llave. Porque sabemos que la llave, aquí vos venís y si no tenés la llave, diga, ¿y qué? Pues está bien, amor, y las llaves, o así, que esto, que aquello, ¿verdad? Y entonces, por una parte es para dar posibilidades, para utilizar y hacer que las cosas funcionen. Entonces eso ya nos hace pensar un poco más profundamente, porque si vos sos mamá, tu llave es la llave de la educación de tu familia, la educación de tus hijos. Si vos abrís esas oportunidades para que tus hijos sean buenos cristianos, hagan su catequesis, se vayan a misa, sean responsables. Si ustedes son esposos, bueno, ¿cuál es la llave que el Señor nos entregó ese día del sacramento de nuestro matrimonio? Tenemos la llave aquí, como familia. A ver, yo como esposo, ¿cuál es la llave para que pueda entender y hacer una buena relación con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo, en mi familia, con mis hijos, ¿entienden? Eso es lo que quiere decir aquí el caraboj, ¿verdad? Es decir, esa llave que el Señor nos entrega, esa llave que el Señor pone en nuestras manos. Y por otra parte, también esa llave puede ser la que cierra y no deja entrar. Si nosotros tenemos esas llaves y nos damos la oportunidad, sea el lugar donde se nos ponga, como yo le estaba diciendo, ¿verdad? Si yo soy responsable como dentro de una parroquia o dentro de un grupo, claro, yo también como párroco digo, cierro aquí la posibilidad. Y entonces
no pasa nada en mi parroquia. Entonces no le doy posibilidades a los fieles, no le doy posibilidad a la gente, no le doy posibilidad a los niños, a los jóvenes, en fin, como tiene que ser una comunidad, una parroquia. Si yo soy llamado por Dios para ayudar a ustedes como laicos dentro de su iglesia, pero si ustedes utilizan mal esa llave, o sea, pemboté, anda peor y la misa sabe, o no se animan a ayudar dentro de la comunidad, porque la comunidad la hacemos todo, no depende del país, o no depende de un coordinador, depende de todos, es decir, somos nosotros quienes hacemos comunidad. Si yo vengo y estoy solito aquí, ¿comunidad de qué? Comunidad de yo, porque hice la misa, señor, entonces no tiene sentido. O al revés, si viene toda la comunidad está ahí, pero no tenemos dentro de la comunidad un sacerdote o lo que sea, bueno, quiere decir que ñandela ñambotea ahí tiene la posibilidad de que existan vocaciones, que nuestros hijos, los hijos de ustedes, en la familia de ustedes, puedan surgir vocaciones. Entonces, pembotea ahí no, ¿qué ve? ¿Entiendes? Entonces, todo eso es importante que nosotros hoy entendamos. Pero viene una cosa muy importante, que meditemos también. El por qué el Señor aquí le llama y le dice, te voy a sacar de tu puesto, te voy a destituir. Bueno, ya dijimos por una parte porque no estaba cumpliendo con esa misión que el Señor le había dado como talento. Pero no es luego solamente eso, sino que porque el Señor habla siempre en positivo y dice, ahora le voy a poner aquí, en tu lugar le voy a poner a Eliaquín, dice. Bueno, aquí nosotros podemos decir, entonces, ¿a quién le va a poner en lugar nuestro? Va a sustituirnos, porque el poder no es un poder eterno. Nosotros no tenemos, nadie de nosotros tiene el poder eterno. El poder es de Dios. Y justamente dice, porque yo le voy a poner a Eliaquín y lo que quiero es que él sea padre para los habitantes de Jerusalén, Shalom. Aquí en esta frase está la clave, queridos hermanos. Porque entonces estos talentos y estas riquezas, esta llave que el Señor nos da, es para abrir el corazón, la mente de las personas y nosotros podamos hacer que las características esenciales y fundamentales que tenemos que ofrecer a los demás es con la característica de un padre, es decir, la misericordia, el amor, el acompañamiento, el teshacuá, el acompañar a los demás, ¿entienden? Esa es la característica del cristiano. Si nosotros estos elementos no entendemos y hacemos y utilizamos el poder, entonces el Señor tiene que decir, bueno, ¿sabe qué? Dende ella, pues le llaman, entonces, fuera, te ya capete, se lleve. Jabón de pire, joina. Vamos a ponerle aquí a otro, porque entiende ella, pues lo llega a cuente. Esto es importante, ¿verdad? Entonces, que sepamos cómo tenemos que entonces comportarnos, cómo tenemos que actuar. Entonces, la característica del Padre es la característica esencial. Todos tenemos que tener ese espíritu, Padre, Madre, misericordia, amor, preocupación, el prevenir, el mirar antes las necesidades de los demás y entonces qué tengo que hacer y cómo tengo que hacer, ¿verdad? Para responder a las necesidades de mi gente, de mi pueblo. Bueno, eso dice ahí. Pero después continúa con otro elemento también muy importante. Dice, porque a través de esa acción de Padre, esa característica, entonces vendrá, ¿qué cosa? Para los habitantes de Jerusalén. ¿Esto qué quiere decir, queridos hermanos? Esto quiere decir, esta palabra luego ya, el nombre Jerusalén es muy importante, ¿verdad? Teológicamente. No es que la ciudad se llama por llamarse nomás Jerusalén. Jerush siempre quiere decir comunidad, ciudad, Tawa, lleva, donde nos encontramos como comunidad. Eso quiere decir entonces la palabra Jerush en hebreo. Y Shalom, sabemos, ¿verdad? Shalom quiere decir paz. Entonces quiere decir que en la medida en que nosotros cumplimos, hacemos la voluntad del Señor, en la medida en que nosotros nos preocupamos de nuestra Jerush, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestra familia,
de nuestro grupo, de nuestro Paraguay, ciertamente que vamos a tener el shalom, es decir, la paz. Vamos a tener lo que necesitamos y lo que todos buscamos y queremos. Pero cuando nosotros buscamos simplemente nuestros intereses, cuando buscamos simplemente aquello que a mí me conviene, a mí me gusta, entonces yo me apodero, ¿verdad? Me apodero de las instituciones, de un gobierno, me apodero de las cosas que pertenecen a todo. Ya digo, ya de Itaipú, ya de Yacinetá, ya de cuánto haga ya por ser de ministerio, de la energía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo es después para apoderarnos en nombre de, ¿verdad? Queremos hacer así, etcétera. Ojalá, pero que se haga verdaderamente y respondiendo a las necesidades. El problema no es luego el cómo nos organizamos. Organización vengo de vale formal, como se suele decir, cuatia vengo hambre hoy, de oro. El problema entonces es el corazón del hombre. Por eso el Señor le dice, ¿sabe qué? Jabón de pire, fuera, le voy a poner a Eliaquín, porque quiero que verdaderamente se tenga esa llave en buenas manos, que se utilice siempre. Lo que tú ates quedará atado, y cierto. Porque entonces nos está hablando de responsabilidad, somos nosotros, papá, mamá, quien vamos a atar, entre comillas, a nuestros hijos de la manera como después ellos se van a comportar. ¿Cómo les vamos educando? Nosotros vamos atando a estos hijos, o al mismo tiempo les abrimos la posibilidad porque les acompañamos y hacemos que sean buenos cristianos y honrados ciudadanos. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir al Señor esa gracia. Ciertamente que esto continúa, no quiero alargar mucho, pero esa segunda lectura también nos hace entender el por qué nosotros tendríamos que preocuparnos por todo esto. Y justamente Pablo lo dice, porque Pablo también vivió una experiencia bastante complicadita, ¿verdad?, en su vida. Él no es que fue santo de la devoción de todo el mundo, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, nos cuenta que Pablo fue un gran perseguidor, ¿verdad?, de la comunidad cristiana. O sea, él hay prontuario potnietereías en San Pablo. Pero cuando él dice, qué grande y qué insondables son tus designios, Señor, es porque él después entendió y vivió en propia carne esa misericordia de Dios. El Dios que le ha llamado, el Dios que le ha tocado, el Dios que le dio la oportunidad y la posibilidad para volver a levantarse y dejar todas las cosas negativas y hacer un camino nuevo. Así es que esto también el Señor hoy nos está pidiendo, que sepamos utilizar esas llaves, porque sabemos que el amor de Dios, la misericordia de Dios, lo que Él nos ha dado y nos ha regalado, es insondable, es una cosa maravillosa, es enorme, pero somos nosotros los responsables en abrir o en cerrar estas posibilidades. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra de gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. Hermanos, Jesús preguntó a sus discípulos quién decían que era Él. Confiados en que Cristo edifica su iglesia sobre la fe de quienes lo confiesan, presentemos nuestras súplicas diciendo, Señor, edifica nuestra fe. Señor, edifica nuestra fe.
por la Iglesia, para que edificada sobre la fe de Pedro, permanezca firme como signo de unidad y comunión para todos los pueblos, roguemos al Señor. Señor, edifica nuestra fe. Por el Papa, los obispos y todos los pastores, para que, fieles a la misión recibida, guíen al pueblo de Dios con sabiduría, humildad y entrega generosa, roguemos al Señor. Señor, edifica nuestra fe. Por los gobernantes y las naciones, para que ejerzan su autoridad con justicia y al servicio del bien común, buscando siempre la paz entre los pueblos, roguemos al Señor. Señor, edifica nuestra fe. Por quienes atraviesan dudas, dificultades o momento de debilidad en la fe, para que como Pedro encuentren en Cristo la roca firme donde afianzar su vida, roguemos al Señor. Señor, edifica nuestra fe. Por nuestra comunidad de Cacupemí, para que edificada sobre la fe en Cristo, sea siempre un lugar de acogida, comunión y testimonio para todos los que se acercan a ella, roguemos al Señor. Señor, edifica nuestra fe. Por los socios protectores del canal Ñandeyara Ñe'e y los benefactores de nuestra capilla Cacupemí, para que el Señor recompense su generosidad, fortalezca sus familias y haga fecundo el bien que realizan al servicio de la evangelización, roguemos al Señor. Señor, edifica nuestra fe. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Como Pedro, que confesó con fe a Jesús como el Cristo, presentemos ahora el pan y el vino como signo de nuestra propia confesión de fe. Que esta ofrenda sea la piedra sobre la cual el Señor siga edificando nuestra vida y nuestra comunidad. Para ayudarte, los dos hicisteis que ya no Bendito hubiera hambre, los dos hicisteis que ya fruto de la no tierra, hubiera hambre, la tierra, el aire y el sol de salvación. son tus regalos, y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y conceda a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria. Santo, 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 santo Es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor.
Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, y rezamos especialmente por todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Vamos a recordar especialmente al doctor Arnaldo Lefebvre, en el aniversario de su fallecimiento, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti jamás. Amén. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías y vaciar del corazón
amor sea decirte sí hasta el final. Alabado sea Jesucristo. Bueno, le damos gracias a Papito Dios por tenerlo siempre a nuestro querido país Víctor Cabañas, al canal de televisión Ñande Yarañé que está transmitiendo en directo. Así que pido un fuerte aplauso en agradecimiento, en gratitud. Y como siempre también a todos los servidores que hoy estuvieron. Para ellos también un fuerte aplauso y muchas gracias. Bueno, quiero comentarles, perdón, padre Víctor, tenemos cumpleaños y cumpleaños muy importantes porque tenemos a nada más y nada menos que 3 miembros del coro. Ella es Sara, después está Mélida, y está también Diana, así que pasen enfrente. Y Lourdes, no sé si está presente Lourdes, la de cumpleaños. No. Es tu mamá. Bueno, genial. Entonces vos estás en representación, Mélida. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Muy bien, entonces le estaba por decir que ya tenemos el programa del Oratorio Guazú que se lleva a cabo en nuestra parroquia, Domingo Sabio. Justamente ya se inició el novenario este viernes 21 de agosto. A nuestra comunidad le va a tocar el viernes 28 de agosto para la animación. Entonces, el viernes a las 18:15 horas es el rezo del Santo Rosario y las 19 horas es la Eucaristía. Así que estamos todos invitados para el viernes 28 en representación de nuestra querida Capilla Cacupemí, estar presente para este novenario. Y como sabemos, estamos teniendo el día de la fiesta, va a ser el domingo 30, sería el próximo domingo. Ahí entonces el programa es el siguiente. A las 8:30 horas va a haber la procesión que va a partir desde la Capilla Santa Ana y San Joaquín. Estamos todos invitados, los que quieran participar de esta procesión. Y a las 9:30 horas va a ser la solemne Eucaristía del próximo domingo. Al mediodía, como sabemos, a las 11 en realidad, empieza el Gran Caruguazú en la parroquia Domingo Sabio. Para tal efecto, como ya les había comentado el domingo pasado, nosotros tenemos las adhesiones para la venta de ese Caruguazú. El costo es 20.000 guaraníes. Lo lindo es que es bueno que sepamos que todo lo que recaudemos con la venta de estas adhesiones va a ser para la capilla, para, digamos, el consejo económico de nuestra capilla, lo recaudado en este Caruguazú, de las ventas de adhesiones que hagamos acá. Por eso les pido, por favor, que tomemos conciencia de lo importante es que hoy ya llevemos estas adhesiones, porque es el último domingo que tenemos para eso.
y retirar a partir de las 11 de la mañana de la parroquia. Va a haber 3 variedades de comida. Feijoada, también va a haber muslo a la parrilla y milanesa de carne y de pollo. Así que les pido por favor entonces que podamos colaborar con nuestro Consejo Económico. Bueno, quiero comentarles que este programa pueden llevar por familia, está disponible allá a la entrada, pueden llevar uno de estos trípticos. Y bueno, también agradecerle en nombre del Consejo Económico, quiero informarle que en la rifa que se organizó, que justamente el domingo pasado sorteamos, se recaudó 4.640.000 guaraníes, gracias a todos ustedes. Así que ese aplauso para todos ustedes. Muchas gracias. Y comentarles que la alcancía que el padre Víctor trajo en esta oportunidad no tiene el membrete, pero allá está sobre una mesita y el padre Víctor, como siempre, va a esperar los correspondientes aportes y donaciones en esa alcancía. Ya la señora Victoria va a ser la que va a orientar. Muchas gracias. Les deseo un buen inicio de semana para todos. También como Ñande Yarañé solemos tener una rifa anual, así es que ya a inicios de septiembre vamos a hacer el lanzamiento y dura un mes más o menos para poder recaudar fondos para nuestro primer canal. Hemos iniciado también 2 proyectos. El primero que desde ayer a las 3 de la tarde, 15 horas, todos los sábados vamos a estar con un programa, sobre todo para los hospitales y para los ancianos, etcétera, con la misa por Unicanal a las 15 horas, todos los sábados. Después siempre tenemos los otros, ¿verdad? Pero ese horario estamos con ese proyecto que hemos iniciado ayer. Y el otro proyecto es también el trabajo con la televisión de ESNE, se llama ESNE, que trabaja en California, Estados Unidos. Ya hemos iniciado también desde el viernes pasado los primeros contactos y entonces ya estuvimos transmitiendo 1 hora también, porque hay muchos paraguayos por ahí que quieren participar también, y entonces esta es 1 hora de programación que nos piden y por ahora entonces lo estamos haciendo nosotros, y sería durante todo, o sea, una vez a la semana más o menos así. Ellos ya nos están enviando los proyectos de acuerdo a los temas que ellos también quieren compartir, porque eso llega a toda América Latina también, de habla española principalmente. Entonces, para que pongamos nuestras oraciones este servicio de evangelización. Oración final. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia, para que podamos agradarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen inicio de la semana. Igualmente, Padre. Gracias. Hermanos, vayamos en paz llevando en el corazón la firmeza de la fe que hoy hemos confesado. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy, aquí y a través del canal Ñande Yarañé. Que el Señor bendiga su fidelidad y su servicio. Que Dios los acompañe en esta semana.